Gloria a Dios. Damos gracias a Papito Dios por estar en estos momentos compartiendo la palabra con cada uno de nuestros amados. Bendito Dios y Padre nuestro, te doy gracias, Papito Dios, por este enorme privilegio. Te pido que tu Santo Espíritu toque mi mente, mi corazón, mis labios, para que comparta este mensaje que tú tienes para tu pueblo. Te doy gracias, Papito Dios, bendice sus mentes y sus corazones. Ábrelos, Papito, para que reciban tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis amados, pues hoy es un día especial. Pueden tomar asiento. Y hoy voy a platicar con ustedes, voy a compartirles acerca de esos días especiales. Y ¿cuál es un día especial? Bueno, el primer día, para nosotros el primer día más cercano es el día de nuestro cumpleaños, ¿verdad? Que lo sentimos especial y hasta más bonito amanece porque es mi día especial y nos hace sentir diferentes y hasta queremos estrenar y por lo menos cambiarnos el cabello, algo. Es un día especial. El domingo es un día especial, es el día del Señor, es el día en que nos congregamos y nos congregamos porque nos recuerda el día de la resurrección de nuestro Señor. Y los apóstoles empezaron a congregarse en ese día reunían dinero para los hermanos que venían de lejos y cosas especiales había en ese día. Y hoy el mensaje habla acerca de un día especial. Y hoy les he traído una carta, fíjense que llegó una carta, ¿a quienes nos gustan las cartas? Y llegó una carta para cada uno de nosotros. Y esta carta viene de nuestro hermano Pablo. Y dice esta carta que Pablo tiene para ti y para mí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis hermanos, no tenéis necesidad de hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos fue puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta preciosa carta fue escrita hace muchísimos años,
pero también para el día de hoy. Nos dice que sea leída a todos los santos hermanos. Por eso hoy fue leída para nosotros. Y es un mensaje que viene de parte de Papito Dios para tu corazón y para el mío, porque nos marca una brújula. Esta carta que viene en nuestras Sagradas Escrituras, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice quiénes somos, a dónde vamos, qué debemos de hacer, porque nuestra meta final es que irnos con el Señor Jesús. Cuando nuestro Señor venga en el arrebatamiento, irnos, y si nos toca pasar por muerte, ser dentro del grupo de los que se va con Él, no de los que se quedan y esperan la tribulación, sino ser parte de los que se van con Él. Y aquí algo bien, un puntito para tomar en cuenta es que aquí lo importante es el mensaje por sobre el mensajero. Eso tenemos que tener siempre presente. No es el predicador, no es el músico, no es el salmista, no es aún el evangelista. Es el mensaje de salvación que se lleva. Es al Señor el que estamos predicando. Y eso tiene que quedar en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el mensaje y qué me quiere decir? ¿De quién viene el mensaje? Esta carta no viene de Lorena, viene del corazón de Papito Dios, escrita por la mano de nuestro hermano Pablo. ¿Para quién? Es una carta para mí y es una carta para ti. ¿Qué significa el Día del Señor? Ya vimos que el Día del Señor, por un lado, es el día en que se reunían los primeros cristianos, pero también el Día del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 1:10, bueno, habla acerca de la resurrección y dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el principio y el fin, nuestro Señor Jesucristo, el Alfa y el Omega. ¿Qué día? El día del Señor, el primer domingo de la semana. Es el día que estaba el apóstol Juan. Estaba ese día cuando llegó este mensaje de Apocalipsis. Y aunque muchos creen en muchas cosas acerca del Día del Señor, en este momento nos vamos a referir a un evento en particular, y es el evento del juicio de Dios. Algo de lo que mi amado muchas veces dice: de esto no se predica y de esto no se predica. De esto no se predica. Se predica del amor de Dios, de qué bonito, de pásatela bien, de gózate mucho, pero no se nos predica de que va a haber un juicio y que si no estamos a cuentas vamos a pasar por ese juicio. Y es bien importante que sepamos que va a haber un juicio y que es importante que no pasemos por la parte dura del juicio. Es como cuando cometemos alguna infracción y dice: ponte a cuentas con el que llega y te pide algo, porque si llegas hasta el juez te va a ir mal. Entonces, un pleito, un problema, arreglarnos antes de que suba mayores. Podemos tener una molestia con alguien, pero si hablamos y arreglamos las cosas, no llega a divorcio, no llega a las balas, no llega a los trancazos con los vecinos, con el de enfrente, no llega a ponchar la llanta, o luego cuántos se enojan con alguien y como no se arregló, pasan con la llave y le dan en el carro. A más de uno, o lo hemos hecho alguna vez, o nos lo han hecho alguna vez. ¿Por qué? Porque éramos del mundo y teníamos cosas, pero llegó el momento de cambiar, porque dice: llevar la paz con todos. Tenemos que estar en paz. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de en el Antiguo Testamento se refiere el Día del Señor acerca del juicio sobre las naciones. Y eso es lo que vamos a ver hoy, sobre ese Día del Señor. Y vamos a ir viendo parte por parte esta hermosa carta. Nos dice en 1 Tesalonicenses 5:2, nos dice: pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta, no nos van a decir, no se va a anunciar en la televisión: ya viene el Señor, apúrate, ponte a cuentas. Tenemos que estar preparados, así como las vírgenes que estaban con el aceite listas, día a día acercarnos al Señor y decirle: Señor, la regué, perdóname.
le eché a perder, me enojé, grité, hice esto incorrecto, perdóname, y venimos a cuentas, y nuestro Señor Jesús, acuérdense, nos limpia de todo pecado. En el versículo 3 dice, en lugar de paz vamos a tener seguridad. Dice, por cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Eso es lo que viene en la tribulación. Va a haber guerra y destrucción repentina. Cuando piensen que todo está tranquilo, entonces tenemos que tener precaución para cuando llegue ese momento, no pasar por eso, porque dice que esto va a ser ¿para quién? Para los que no aman a Dios, para los que se quedaron en duda, para los que dijeron, casi acepté al Señor, casi lo conocí, casi me convertí, casi dejé de mentir, casi dejé de robar. Se nos pide que no estemos en tinieblas también. ¿Y cómo no vamos a estar en tinieblas si estamos en la luz? Si prendemos la luz, si nos enchufamos a la luz, ¿verdad? Que a veces todos tenemos celular. ¿Y qué pasa si se nos descarga? No hay luz, ¿verdad? Tenemos que enchufarlo y de pronto ya podemos hablar, ya podemos ver, ya podemos investigar, ya podemos, todo lo que podemos hacer con los celulares, con las lámparas. Lo mismo nuestra alma. Si no le enchufamos al Espíritu Santo, si no estamos en contacto con Papito Dios, con nuestro Señor Jesús, estamos en tinieblas. Y si no estamos enchufados, pasa algo bien tremendo. Ayer en el tremendo culto que tuvimos en Tijuana, se hablaba de la importancia de leer la Escritura, de orar y de congregarnos. ¿Y qué es lo que pasa si no lo hacemos? Nos congelamos, nos enfriamos, nos morimos espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado porque si no estamos enchufados con el Señor, nos vamos apagando y se va apagando, así como el celular o la lámpara que se queda sin energía, igual nuestra alma se va perdiendo. Nos vamos alejando, nos vamos enfriando y cuando de pronto decimos, ¿pero qué pasó si yo estaba allá? Si yo estaba cerquitita de mi Señor, ¿y por qué de pronto hago tantas cosas negativas? ¿Y por qué de pronto pienso mal de toda la gente? ¿Y por qué de pronto me quiero vengar de todo mundo? Porque ¿con quién estoy en contacto? Nos contaminamos, nos apoyamos, nos damos mutuamente. El estar cerca de otra persona, participamos lo mío del otro. Más adelante nuestro hermanito Enrique nos va a hablar algo de eso, de cómo al estar yo cerca de alguien, de algún modo nos enlazamos y participamos uno del otro, y al rato, en los matrimonios se ve mucho, y de pronto dice, ay, ¿te fijas? Mueven de la misma manera la cara, caminan igual, hacen esto, hacen lo otro. ¿Por qué? Porque es tanto que estamos en contacto que llegamos a ser muy parecidos uno al otro. Y nosotros somos hechos a semejanza. ¿De quién? De Dios. Entonces aquí nos tenemos que parecer en como Él es. Gloria a Dios. También se nos motiva a que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No nos embriaguemos de las cosas del mundo, de todo lo que nos tienta allá afuera, de, ay, mira, las marcas, los carros, las joyas. No está mal el tener, pero no por ostentación, ni por vanidad, ni por avaricia, porque me admiren y me vean y digan, ¡oh, mira! Las joyas, el oro viene de Dios, los dones, los talentos, las bendiciones vienen de Dios. ¿Por qué? Porque nos bendice, mío es el oro. Es de Papito Dios y somos sus hijos, somos hijos del Rey. Pero tenemos que tener cuidado de que no haya en nosotros eso. ¿Para qué? Para que no estemos durmiendo. ¿Y qué es lo que pasa con el que es muy rico, muy rico, muy rico? Si se le pierde una moneda, ¿qué pasa? Deja hasta los millones por una moneda porque se le perdió una moneda. ¿Y qué pasa si no tenemos muchas monedas y se nos pierde una? Nada, ya va a llegar otra. Vamos a encontrar la que se le perdió al rico. No pasa nada. Entonces, muchas veces da más el que menos tiene. ¿Por qué? Porque no tiene esa avaricia en el corazón sobre lo demás. Y tenemos que tener ese corazón de dar, de servir, de amar. Es uno de los dones que nos da Papito Dios, el de dar.
y tenemos que compartirlo. Esto es lo que significa el día del Señor, el punto número 1, y vamos a pasar al punto número 2, cómo debemos prepararnos para ese día final, para ese día donde va a haber un juicio. ¿Cómo debo yo de estar preparada? En el versículo 8 nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Fe, amor, salvación. Fe, amor, creer, amar, servir, ayudar a otros. No nada más yo ser salvo y ya la hice, sino nos dio un mandato ir por todo el mundo y predicar el evangelio para que toda criatura sea salva. No nada más tú, no es justo que te vayas tú solito. También tienes que llevar toda una hilerita. Así como la gallinita que va con todos los pollitos, así tenemos que ir con muchos hijos espirituales que nos va a dar Papito Dios. ¿Cómo? Si testificamos. ¿Cómo voy a testificar? Con mi vida, con lo que soy, con mi boca. Ahora, dice mi amado, se me quedó la Biblia en el carro cuando bajé con todas las cosas. Y la necesitamos tener. No voy a preguntar para no avergonzar cuánto está en su Biblia, pero anteriormente nadie llegaba a la iglesia sin la Biblia. ¿Y por qué es importante? Porque de pronto el celular se nos descarga y ya no traigo la Biblia. Se contamina y ya no traigo la Biblia. Y es importante que tengamos nuestra escritura, por testimonio también. Y es mucho más práctico leer en un libro, en el libro de libros. Entonces los invito a que vayamos y desempolvemos esas preciosas Biblias que por ahí tenemos y también ayudemos a compartirlas. Gloria a Dios. También en el versículo 9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No ira, salvación. Tener mucho cuidado, es bien fácil enojarnos. Ay, bien fácil, algunos somos como cerillitos, apenas ni siquiera y ya nos encendimos. Les voy a decir un secreto. Yo no soy así como muy cerillito. El problema es que la pólvora se va juntando hasta el día que explota. Gracias a Dios casi nunca explota. Pero hay quienes sí inmediatamente se encienden. Y hay quienes hasta miedo a hacer casos a la verdad que sí. De pronto tenemos gente conocida y ay, cuidado, no le voy a decir tal cosa porque luego se va a enojar. Y a veces es curioso porque a veces sistemáticamente se enojan y no están enojados, nada más les gusta parecer enojados. Entonces también tenemos que ir aprendiendo de eso. Pero aquí sobre nosotros nos dice, ¿verdad que sí? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien importante tenerlo siempre presente a nuestro Señor Jesucristo, imitarlo a Él, ser como Él. También se airó, ¿se acuerdan cuando en el templo que fue y se enojó? ¿Por qué? Porque convirtieron el templo en un lugar de vendimia y se peleaban y gritaban y hablaban, cuando el templo es un lugar de adoración, cuando tenemos que tener cuidado y respeto hacia el lugar donde está la presencia de Papito Dios. Y acordámonos también que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Entonces, ¿dónde tenemos que estar? ¿Dónde está Él? ¿Y qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber reuniones de adoración, de santidad, de compartir, de hablar, no de chismear, sino de edificarnos unos a otros cuando estemos reunidos. Gloria a Dios. Y el versículo 10 nos dice de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Muchos se nos han adelantado y están ya en la presencia de Papito Dios, y más de alguno nos va a tocar también dormir antes de ir a su presencia, antes de que venga nuestro Señor y seamos arrebatados. Pero ya sea que durmamos o que velemos, recordemos siempre que vamos a vivir juntamente con Él. Vamos a estar agarrados de Él, no nos soltemos. Busquemos su presencia, su amor, sus manifestaciones, porque somos de Él y para servicio de Él. Bien importante, no es para servicio mío, no es para lucirme yo, no es para que digan, ay, mira, hoy se peinó así. No, hoy trajo esta palabra del Señor
para edificación de la iglesia. Eso es lo importante. Así es como debemos de prepararnos. Pero, y además, ¿qué se nos pide hacer? En esa misma carta nos dice qué es lo que tenemos que hacer, porque hay unas cositas que nos pide nuestro hermano Pablo que hagamos. En el versículo 11 nos dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo están haciendo, síganlo haciendo, lo están haciendo bien. Pero si se te olvidó y te enfriaste un poquito, reúnete con los hermanos y anímense. Motívense. Si ves a uno que está medio débil, ve y dile, hey, ¿qué pasa contigo? Hay un hermanito precioso que es el que, Tito, no sé si vaya a ver el mensaje también. Tito es el joven que me ayudó con el trámite para volver a inscribirme para la Sentry, y él comentaba que él creció como niño cristiano, joven cristiano allá en su, creo que me dijo que era de Tamaulipas. Y cuando vino a Tijuana, la iglesia, ojo iglesias, ojo cada uno de los pastores, de los ministros, de la congregación, cuando vino a Tijuana empezó a congregarse a una iglesia donde lo mandaron y donde iba uno de sus hermanos, pero la iglesia lo desamparó a él. Y él, por el contacto del mundo, de las facilidades que había en Tijuana, de las actividades con otros jóvenes que no eran cristianos a la universidad donde iba, que lo empezaron a jalar, que lo empezaron a invitar a la cerveza, la iglesia no lo buscó. Ni cuenta lo tomaron. Se les olvidó que este joven había venido y que estaba yendo y que de pronto dejó de venir. Y nadie lo buscó. Y él me comentaba, cuando yo vivía allá donde era, que era líder de jóvenes, si un joven dejaba de venir, íbamos a buscarlo y lo animábamos. Tenemos que animarnos unos a otros. Porque de pronto no nos damos cuenta y algo le pasó o tiene mucho conflicto en la familia. Ay, puede estar ocupado, y lo dejamos y se nos olvida, y él allá solo se va enfriando y se va enfriando hasta que se congela. Y el Señor ha tenido misericordia de este precioso joven, que primero Dios un día va a venir a testificar acá con nosotros de cosas grandes, porque él prácticamente estuvo muerto 3 meses con COVID en coma, y el Señor lo levantó. Entonces la razón por la que ahorita no está saliendo públicamente es por cuidarse del COVID, que todavía está en recuperación. Pero es tremendo lo que Papito Dios hace, y es tremendo lo que nos dice nuestro amado Pablo, hermano Pablo, que nos motivemos unos a otros. También el versículo 12 nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan. De pronto el pastor a lo mejor nos puede llamar y decir, ¿sabes qué, Lorena? A lo mejor está mejor que en vez de decir así, hagas así, o digas así, o ten cuidado cuando haces esto, ¿y es correcto que Lorena, aunque sea su esposa, se le revele? No, tenemos que estar bajo autoridad y tener, dice, los que os presiden, los que Papito Dios puso delante de ti, y todos tenemos que estar bajo autoridad, todos. A lo mejor si eres el pastor y no hay otro pastor arriba de ti, estás bajo la autoridad de Papito Dios, y déjame decirle que es más estricta, porque nos demanda más, nos demanda mucho Papito Dios. No se creen que porque uno es pastor y está al frente ya es chiva libre. Al revés, más agarrada a la riata. ¿Por qué? Porque le damos cuenta de cada quien, de lo que hacemos con cada quien, con nuestra vida, pero también de esas hermosas almas que pone en nuestras manos. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ese precioso hermanito que va y limpia el baño, reconocerlo y agradecerle a cada uno, al que está de pronto con los carros, al que está aquí, al que está allá, al que pone los instrumentos, reconocerlo. Y no solo eso, hermanito, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo estás? ¿Qué hace falta? Acercarnos. Somos un pueblo, somos una familia. Hoy somos 2 familias unidas en una. Y la semana que entra vamos a ser una, y otra vez nos vamos a unir en una. Pero igualmente apoyarnos, igualmente. Algo hace muchos años con mi amado pastor, que hoy es mi esposo, algo que aprendí que me gustó mucho desde que llegué al Calvario, el Templo del Calvario, es que éramos una de las familias del pueblo de Dios. Nunca se dijo, eres tú sola la única iglesia, somos los únicos, sino somos una de las familias del pueblo de Dios. Y habemos muchas familias y hermanos unos con otros, y eso lo tenemos que tener presente.
respetar a unos a otros y tener presente y reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor, sobre todo esos. Muchas veces, ante los patrones de allá afuera, ay, pero si lo que diga, ay, me habló el líder de varones, no le voy a hacer caso, o la líder de damas, no importa, pero me preside en el Señor. Tenemos que tener respeto y honrarlos. También se nos dice en el versículo 13, otra de las cosas que nos dice que nos pide hacer, que tengamos de mucha estima y amor por causa de su obra y que tengamos paz entre nosotros, tratar de siempre tener paz entre nosotros, mediar, que no haya problemas. Si hay un problema, ver de qué manera podemos solucionarlo. ¿Por qué? Porque no venimos a pelear entre nosotros. Claro, no aceptar cosas incorrectas, no aceptar corrupción, pero tratar de limar asperezas. Siempre hay asperezas en todo. De pronto, yo vi esta orilla y tú viste la otra, pero hay que cerrar el libro para ver cómo era completo el libro. Vamos a ver de todos lados para que una panorámica completa y que haya armonía. Nos dice que haya paz entre nosotros. También nos ruega que amonestemos a los ociosos, no está permitido. Otra parte de la escritura dice, el que no trabaje, que no coma. Que no quiere que haya flojitos aquí. Y desafortunadamente muchos buscan el ministerio para vivir de gratis. Más de alguien va a decir, ayúdame Señor, dice mi amado. Pero el Señor nos llamó a estar activos, no que estemos sentaditos ociosos y que digan, ay, mira qué bonito. Yo admiro mucho a mi esposo, como todos se darán cuenta, y yo admiro mucho que él, lo que yo escuché desde joven, él siempre trabajó, y a veces 2, 3 trabajos, y aparte la iglesia, y aparte otra iglesia en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque había que mantener a la familia y no vivir de la iglesia. Y aún de su bolsa, de lo que él ganaba, ayudó a sembrar muchas iglesias. Entonces, eso es bien importante. Nadie es ocioso. Si alguien está ocioso, decirle, hermanito, te enseño cómo trabajar, te ayudo, te recomiendo. Pero muchas veces recomendamos a alguien y ni siquiera van al trabajo que les recomendamos. Entonces, o luego muchas veces, tristemente, se recomienda a alguien y esa persona que se recomendó queda mal en el trabajo y da mal testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado, cada uno en responsabilizarnos de nosotros mismos y hacerlo mejor por mí y por el Señor, recordando siempre esto, que a quien represento es al Señor. Nos preguntó hace una semana, la semana pasada, una hermanita en la iglesia en Tijuana acerca de la política, los pastores y la política. Y algo que le comentamos es que yo puedo tener mis ideas de la banca para afuera, pero en el púlpito lo único de lo que puedo hablar es del Señor. Y tenemos que tener mucho respeto al lugar en el que estamos y no participar a otros. Podemos comentar, podemos hablar allá afuera, pero aquí adentro es del Señor. ¿Por qué? Porque si yo me meto en las cosas del mundo, si yo me meto en política y yo por algo doy mal testimonio, no es Lorena la que dio mal testimonio, escupí el nombre de Cristo, dañé el nombre de Cristo y estoy manchando el Evangelio. Y tenemos esa enorme responsabilidad. Ojo, no solo los pastores y los ministros, cada cristiano. Si yo llevo el nombre de cristiano porque soy seguidor de Cristo, allá afuera tengo que dar testimonio, no del PRI, del PAN, de los demócratas, de los republicanos, tengo que dar testimonio de Cristo. Entonces, eso tenemos que meternos ese chip en la cabeza y aunque tengamos bien puesta la camiseta del trabajo en el que estamos, antes que esa camiseta, tenemos la de ser hijos de Dios y tenemos que representarlo donde quiera que estemos. Gloria a Dios. Dice el versículo 15, otra de las cosas que se nos dice que hagamos, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos.
lo mejor para el otro. También hace muchos años tengo muchísimos ejemplos de cosas, de ejemplos tremendos que viví yo en el Calvario cuando era joven. Y una de las cosas, llevaba poquito tiempo ahí en la iglesia y a alguna hermanita se le quemó la casa. Y me acuerdo que estábamos reunidos los jóvenes y se nos acercaron y nos comentaron, ¿alguien tiene algo que dar para esta familia que perdió todo? Y nos hicieron el hincapié, no traigan la olla quemada, traigan lo mejor, porque es para una hija de Cristo. Entonces eso tenemos que aprender, dar lo mejor para nosotros, para los demás. Así como quiero lo mejor para mí y no quiero que me den basura, nosotros tampoco dar basura. Ni de palabra ni de hecho, sino dar lo mejor unos para con otros. Dice, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Entre nosotros cristianos, pero también a los de afuera. Que vean el rostro de Cristo en cada obra de lo que damos, en cada cosa de lo que hacemos, que puedan ver al Señor en nosotros. Y sigo en otra página. Gloria a Dios. Y también, ¿qué se nos pide? Bueno, se nos pide hacer eso, pero también que nos ayuda, ¿qué es lo que nos ayuda a seguir firmes? Primero que nada, que estemos siempre gozosos. ¿Verdad que de pronto si vemos un cristiano triste, qué pensamos? Pues ese no tiene el fuego del Espíritu Santo. Si está todo enojado, si está de malas, si está rezongón. No pensamos que el Espíritu Santo vive en él, ¿verdad? Para nada. Decimos, este hijo se salió del congelador o salió de la estufa, del horno. Dice que estemos siempre gozosos. Así es como tenemos que estar, dando gracias a Dios por todo. Mi hermano ya aprendió, porque antes así como me machucaba un dedo y daba gloria a Dios y decía, pero te machucaste el dedo. Y no dice la Biblia que dé gracias a Dios por todo. Aunque me haya machucado el dedo, si le doy gracias a Dios, Él me ayuda a que sane más rápido. Entonces, por todo, no solo lo bueno, no solo lo que me gusta, también lo que no me gusta, también lo que no me agrada, por todo demos gracias a Dios. Nos dice orar sin cesar. Ayer nos preguntaba una hermanita que alguien le había comentado que siempre se tenía que orar de rodillas y nada más orar de rodillas, y decía, ¿cómo voy a orar sin cesar y cómo voy a trabajar? No, estés haciendo lo que estés haciendo, tu mente en el Señor, dedicándole tu trabajo, dedicándole tu tiempo, vas manejando y vas platicando con Papito Dios y vas poniéndole a ese que trae la llanta ponchada y no te pudiste detener, Señor, en tus manos lo pongo, bendícelo ahí donde está, manda ángeles, protege. Es orar nuestra mente, nuestro pensamiento cautivo a la obediencia de Dios, todo el tiempo, no significa que voy a estar todo el tiempo de rodillas, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿A qué horas hacemos todo lo demás? ¿A qué horas servimos? ¿A qué horas damos testimonio? Van a decir, pues no, si eso es el cristiano. Gloria a Dios por los que tienen la posibilidad de que no tienen que trabajar y pueden estarlo haciendo. Entonces, gloria a Dios, no quiere decir que no. También comentaba con una hermanita acerca de, porque decía, yo no entiendo, dice, ¿para qué me trajo Dios? Dice, si estaba escuchando y estaba leyendo que desde el vientre de mi madre me vio y me amó y vio un propósito en mí. ¿Cuál fue el propósito en mí? Porque ella piensa que pues no tiene mucho propósito. Y le digo, muchos dicen aún orar, pero orar es wow, fantástico, maravilloso, es de lo más grande. Si lo tuyo es orar, es maravilloso porque estás intercediendo ante toda la maldad, ante todas las cosas, ante las necesidades. Y es que no es aún, sino es wow, lo maravilloso de orar, de tener esa oportunidad de hacerlo. Si no te tocó ir a evangelizar, si no te tocó ir a predicar, si no te tocó servir en la iglesia, hay tantas cosas por hacer, pero sí hay muchísimas cosas que hace esta bella Isabel, tantísimas cosas que hace, tanto que sirve, tanto amor que da, pero a veces no nos reconocemos en nosotros. Entonces tenemos que también valorarnos y ver quién somos en las manos de Papito Dios, porque no es por mí, como dije en un principio, no es el mensajero, es el mensaje. ¿Qué es lo que estás haciendo por otros y por quién lo estás haciendo? Gloria a Dios. Dice
Aquí la otra parte, demos gracias a Dios por todo, en todo lo que hagamos, lo bueno, lo malo. Se nos pochó el carro, gloria a Dios, papito, estoy en tus manos. ¿Cómo lo cambio, Señor? Tú guíame, o alguien va a venir y me va a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Porque no estamos solos, está Él con nosotros, el Espíritu Santo, están sus ángeles. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos platicaba Esteban hace un tiempo que traía lastimadas las manos y tenía que hacer un trabajo muy grande. Y no podía, y le exigían que terminara el trabajo, y él dijo, oró y dijo, Señor, manda a tus ángeles que me ayuden porque yo no puedo, y lo terminó así como estaba lastimado. Y así, cuando pedimos ayuda, cuando no decimos, no puedo y me quedo sentada, no puedo y que alguien más lo haga, sino vemos qué es lo que hace. Otra cosa bien importante que se nos dice con qué podemos ayudarnos a estar firmes es no apagando el espíritu. No apaguéis el espíritu. ¿Cómo lo apagamos? Soplando. Soplando y volteando para otro lado y ignorando al Espíritu Santo y no creyendo los dones del Espíritu Santo y blasfemando contra el Espíritu Santo. Lo apagamos. Entonces tenemos que creer en todas las Sagradas Escrituras, y el Señor nos dijo, les conviene que me vaya, porque si me voy mandaré el Consolador y Él les dará poder, y Él es el poder en nosotros. Pero si no creo que ese poder va a llegar a mi vida, no llega. No llega. Si no creo, o creo o no creo. Hace mucho tiempo, cuando recién acepté el cristianismo, mi papito Dios estaba mi papito Ernesto, mi papá, me decía él, que eso es lo que yo creía, pero le decía, es la misma Biblia que tú tienes, tú como católico y yo como cristiana, y él echaba mucho y todo, y decía, bueno, pues, ¿en qué Jesús crees? ¿En qué Dios crees? ¿Crees en el Cristo de la Biblia? ¿Crees en el Dios del que habla las Sagradas Escrituras? Entonces tienes que creer en todo, no nada más en una parte, y tenemos que ver entonces, ¿y cómo voy a ver? Si no leo, ¿cómo me voy a enterar? Por eso es importante que leamos. De esa manera nos vamos a enterar qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras, qué es lo que me dice Papito Dios, qué hablan las historias, por qué cosas pasaron, qué es lo que hay. También nos dice que no menospreciemos las profecías. Y aquí voy a hacer un ligero paréntesis acerca de las profecías, porque se ha desatado tanto profeta falso, que cuando vienen profetas de Dios no les creemos, o tenemos mucha precaución. Pero también dice la Escritura que veamos, si pasa, es que sí es del Señor. Y dice más adelante el siguiente, que examinemos todo, retengamos lo bueno. En el versículo 21 nos dice, examinad todo, retener lo bueno. Entonces tenemos que tener, sí, precaución, tenemos que ver el testimonio del profeta que viene. Tiene que ser alguien de testimonio, alguien que se congrega en su iglesia, alguien que está bajo autoridad. Porque si es uno que anda libre, mucho cuidado, porque ¿quién es el que lo está inspirando? Si no es Papito Dios el que inspira, es el chanclas. Entonces, mucho cuidado. O decía mi amada pastora hace muchos años, pueden ser sueños frijoleros. Comiste mucho frijol y en la noche no podías dormir, y eso que soñaste fue de eso. Entonces, ver qué es, y siempre acordarnos, estar sometidos bajo autoridad. ¿Por qué? Porque de esa manera no nos equivocamos. Pero también mucho ojo, ver quién es la autoridad, que la autoridad sea guiada por Dios. Porque muchas veces yo soy fiel a mi pastor, yo soy fiel a mi apóstol, los que creen en apóstoles, yo soy fiel a fulanito de tal, pero ¿y él a quién es fiel? ¿Es fiel a Dios? ¿Vive conforme las Sagradas Escrituras? ¿Hace el bien? No nada más lo predica, sino sigue lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Es un verdadero hijo de Dios? Adelante. Es un buen líder para ti. Pero si estás siguiendo a alguien porque, es que yo creo que es el mejor lugar, está muy bonito, viene mucha gente, está bien grande, hay mucha música, y esto, y el otro, y aquello, pero no hay la presencia del Espíritu Santo, no se vive lo que dicen las Sagradas Escrituras, mucho cuidado, porque estás en un club y poquito más se convierte en secta y te saca del camino de Dios. Mucho cuidado, porque dice que aún los elegidos
Dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Quiénes? Los que habían sido elegidos. Mucho cuidado, por eso dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y eso es, esta carta no es nada más para ti, es para mí. ¿Por qué? Porque cada uno, mientras no llegue a la presencia de Papito Dios, tengo que seguir teniendo cuidado de mirar que no caiga. Porque de la misma manera que de pronto estamos, de pronto nos podemos ir y ni cuenta nos dimos. Y eso pasa tan facilito. Hace muchos años, era todavía joven del grupo de jóvenes de la iglesia, y me acuerdo que unas hermanitas llegaron y me dieron, no, creo que fue un sueño, que tuvieron un sueño sobre mí, y que yo en ese entonces era del grupo un poquito de líder dentro del grupo, y predicaba y servía y todo, y me dijeron que vieron una escalera y que estaba arriba y de pronto estaba abajo. Y dices tú, ¿y eso? A los años estaba alejada del Señor. A los años todo lo que había aprendido se había olvidado. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Muchas veces por querer ayudar a Papito Dios hacemos cosas incorrectas y nos alejamos. Y déjenme platicarles que yo tuve que volver a aprender los versículos de la Escritura, porque mucho de lo que había aprendido en el Instituto Bíblico, graduada de Facultad de Teología, se me borró cuando, sin darme cuenta, me alejé del Señor. Por eso es, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque ni cuenta te das y te vas resbalando y cuando volteas, ¡hey! ¿Dónde ando? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Si a mí me pasó, a cualquier otro le puede pasar. Tenemos que tener cuidado para estar firmes. Mire que no firme. También nos dice que nos abstengamos de toda especie de mal. En 1 Tesalonicenses, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Si vemos que alguien está haciendo mal, ¿para qué nos metemos? No es algo a lo que el Señor nos manda. Si ves que están haciendo mal a alguien, no permitir injusticias, pero no hacer injusticia. Ay, es que voy a profetizarle a las prostitutas. ¿A dónde te estás metiendo? Sabes que algo bien importante. Cualquier persona, cualquier pecador, Papito Dios, nuestro Señor Jesús, aman al pecador. Son almas por las que tenemos que ir, pero no ama el pecado. Es importante que a quien Papito Dios le ponga en su corazón, el Espíritu Santo ponga en su corazón, habla esa persona, lo haga, sin importar quién sea, no juzgándolo, pero no metiéndote a su mundo, porque te metes a su mundo y te quedas allá. Muchísimos testimonios de gente que ha ido y se ha quedado allá, porque no es el lugar que le corresponde, porque te metes en aguas que no conoces, te metes en los terrenos de Satanás. Y si te metes en los terrenos de Satanás, no vas a poder salir tú solo, y va a ser bien difícil, y vas a salir con todo manchado de este lugar. Entonces tenemos que tener cuidado, amar al pecador, y hablarle al pecador, y traer al pecador, pero no irme a la cueva en Tijuana está la cueva de Peludo, que es un bar, no irme a meter a la cueva del dragón, no meterme donde no me llaman. Entonces, tener mucho cuidado dónde estamos, con quién estamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Dónde ando? ¿Con quién me comunico? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Gloria a Dios. Si esto hacemos, ¿qué nos promete Papito Dios? Él nos promete algo. Primero que nada, en 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos promete que nos va a santificar por completo. ¿Qué significa santificar? No significa que vas a estar ahí en un altarcito bien bonito, bien curiosito y nadie te va a tocar. No. Santificación significa separado del mundo. Nos va a separar por completo de toda esa maldad. Vamos a estar santificados. Y todo vuestro ser, recordemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a ayudar a que seamos conservados, a que estemos bien para ese día que es el arrebatamiento, que nuestro Señor venga, podamos irnos y no de pronto digamos, ay, ¿dónde se fueron mis hermanos? No están. Y llamarles a todos, hey, ¿dónde andan? Y no contesta fulanito y no contesta. Se ha de haber descompuesto los celulares y ir casa a casa y ver dónde están los hermanos que ya se fueron porque me descuidé y me quedé. Qué triste va a ser que alguno que crea que está en esa lista de los que vamos a ser llevados, porque me considero en esa lista, en ese grupo que nos vamos a ir en el arrebatamiento, de pronto que crea que va y se queda. ¿Por qué? Porque se enfrió, porque se tomó unas ligeras vacaciones. Desafortunadamente conocemos a quienes dijeron unas pequeñas vacaciones, pequeñas vacaciones del Señor, y no han regresado después de 15, 20 años y siguen con su vida dando tumbos y destruyendo a quien está a su lado. ¿Por qué? Porque no están en el Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nos dice que Él es fiel, no es por mí, es por su fidelidad y por lo que Él va a hacer, el cual también lo hará. El día del Señor está cerca y tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque yo no me quiero quedar. En cualquier momento, puede ser hoy mismo, porque las cosas están puestas por misericordia, porque se salven más, se estará tardando, pero el tiempo es que cerca y estamos invitados a no sufrir la tribulación. Hay un grupito que estamos estudiando Apocalipsis y estamos viendo todo por lo que va a pasar la humanidad, y está tremendo por lo que va a pasar la humanidad, pero al mismo tiempo nos gozamos y decimos, gloria a Dios, yo no voy a pasar por eso. Lo estoy viendo de lejitos y lo voy a ver de lejos, pero no voy a estar ahí con ellos sufriéndolo. Nos vamos a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Primero Dios. Sabemos que el juicio sobre la humanidad va a ser tremendo y hemos visto juicios sobre la tierra, hemos visto destrucciones tremendas y esas destrucciones tremendas son juicios. Y de algún modo podemos decir que el daño que hubo en Acapulco fue un juicio. Ese tipo de destrucción de la noche a la mañana, que en 12 horas una tormenta tropical pasara a ser el huracán más potente sobre la tierra y destruyera dos poblaciones, que es Acapulco y un pueblo, y fue una destrucción tremenda. Es porque había mucha maldad, porque papito Dios ya no podía ver tanto daño, y es para que la gente se convierta. Es una llamada de atención. Todavía hay chance, anímate, voltea a ver lo que estabas haciendo, en qué corrupción estabas cayendo, y eso es algo que tenemos que ver. Muchos nos hemos mantenido firmes hasta el día de hoy, tenemos que seguir firmes, cuidándonos. Es importante seguir siendo fieles a nuestro Señor, creyendo lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, tenerlas por brújula en nuestra vida. Y les he dicho en otras ocasiones, la Escritura tiene de todo, nos da consejos de todo, hasta de cómo hacer un pan sabroso nos da ahí, cuáles son las semillas que debemos de comer, qué podemos alimentarnos, qué podemos hacer. De todo nos da consejo, de lo que busquemos nos da consejo. Pero nos pide algo bien importante, que tenemos que amar y perdonar, perdonar y amar. A veces el primero que tenemos que perdonar es a mí mismo. A veces yo a mí misma no me perdono de cosas que hice en mi vida. Y amarme a mí, porque así como me amo a mí, voy a poder amar a los demás, y amar a los demás, y servir a los demás. Y si veo que hay algún pedacito de odio, Señor, ayúdame a quitar este odio, ayúdame a quitar este rencor, porque no puedo tener odio y servir a los demás. No puedo hacer cosas negativas y servirte a ti. Tenemos que amar, dar gracias a Dios, sirviendo a Dios en los demás. Eso es bien importante. Si no amo, no puedo servir a los demás. Puedo ser un asalariado y voy, y que me paguen por ir y que me vean bonito, pero es servir a Dios en los demás. Ser conscientes de que el tiempo final está cercano, ya sea nuestro tiempo con nuestra vida personal, que de pronto diga, papito Dios, hasta aquí llegaste, Lorena, y te toca irte a descansar un ratito en lo que los demás llegan, o irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Así que cada uno debemos redimir el tiempo.
Cada tiempo que tengamos que sea en servicio para el Señor y sea que para cumplir la comisión que nos mandó. Que nos mandó ir y predicar el Evangelio, hablarle a los demás del Señor. Pero ¿cómo podemos hacer? Estando firmes nosotros, haciendo lo que nos dio, gastando nuestra vida en los demás. No en mí, no en la televisión, no en pasarla bonito. ¿A poco no creen que mi amado y a mí nos gustaría estar toda la semana sentados frente a la televisión y viendo bien rico? Pero en lugar de eso nos la pasamos con la maleta en el carro de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué? Porque lo que Papito Dios ha puesto en nuestro corazón, de ir a servir aquí, ir a servir allá, ir a dar un testimonio aquí, ir a dar estudio allá y servirlo en lo que Él nos ponga, gastarnos en lo que Él nos ponga, en los demás. Y recordarnos constantemente orar por los demás. Eso tenemos que tener bien presente, orar por los demás. Hay una historia muy bonita que me gustó, que les quiero compartir, de un estudio que hicieron en Inglaterra hace muchísimos años. Lo llevó el Consejo Inglés de Higiene Industrial, y contrataron psicólogos y llevaron a todas las dependencias, muchas de particulares, fábricas, escuelas, hospitales, y a cada una de las personas le decían: el jefe quiere hablar contigo. Algunas de las personas se asustaban y decían: ¿qué quiere hablar el patrón conmigo? ¿Me va a despedir? ¿Alguien se quejó de mí? ¿Hice algo malo? ¿Qué es lo que pasó? Les entró el miedo. Imagínense si ese miedo da el pensar que nuestra autoridad nos llama: el pastor quiere hablar contigo. Ay, ¿qué habré hecho? ¿Por qué quiere hablar? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué hice? Inmediatamente el acusador: algo hiciste mal. Si eso pasa aquí en la tierra, imagínense cuando estemos en la presencia de Papito Dios y nos toque estar allá ante su presencia. ¿Qué es lo que va a pasar cuando nos llamen y te digan: Lorena, te toca venir conmigo, vamos a ver tu libro? También se cuenta que con la reina Elizabeth, que era bien firme, era estricta, y en un día habló al concejal, estaba muy enojada por algo que había hecho, y cuando este hombre llegó con ella volteó a verlo con una mirada bien airada, y él, del terror que le dio la mirada de la reina, cayó muerto. Imagínense si la mirada de una reina causa eso, ahora la mirada de Papito Dios cuando esté haciendo justicia con nosotros. Por eso tenemos que estar bien listos, bien firmes, los pies bien puestos sobre la tierra y la mirada bien firme en el Señor, para que en ese día en el que, déjenme platicarles que reyes, sacerdotes, gobernantes, principados, millonarios, van a estarse escondiendo en las peñas y en las rocas y en las ranuras, y van a decirle a la tierra: cúbreme, para que todo este juicio no caiga sobre mí. Es tiempo de que cada uno de nosotros busquemos de Papito Dios y veamos qué es lo que va a pasar con nosotros en ese día, qué es lo que queremos, qué es lo que quiero yo para ese día. Ante nosotros se abre un panorama de nuestra vida, qué he hecho hasta hoy y cómo puedo decidir vivir de aquí en adelante, qué diferencia puedo hacer. ¿Decido vivir con luz o en oscuridad? ¿Bajo la llama, la guía del Espíritu Santo, o ser piloteado por un demonio, como dice mi amado? Porque dice la Escritura que el que no está con Dios está piloteado por un demonio, está bajo el poder del maligno, sirviendo a Dios o disfrutando la pasividad de no hacer nada. Cada quien puede decidir no hacer nada y está: ay, bien concha, el domingo voy a la iglesia y ya estuvo, y no hice nada, ni con mi vida personal, ni con los míos, ni con nadie, pero soy cristiana. Creyendo que con nuestra salvación ya está todo listo, o llevando a otros las buenas nuevas de salvación. Cada uno decidimos qué podemos hacer con el tiempo que nos queda. Aún estamos a tiempo de definir nuestro camino con la ayuda de Dios, no por mí solo, con la ayuda de Dios en nuestra vida, y hacer una diferencia. Tú decides, yo decido. Papito Dios nos está esperando hoy. Nos ponemos de pie, preciosos. Papito Dios nos está esperando hoy y está esperando una decisión de parte tuya y de parte mía. La decisión es solo tuya de aceptar, es solo mía de aceptar. Tú aceptas
Si lo reconoces y si te reconoces, si nos reconocemos como tibios, como fríos, como pecadores, que aún tenemos cosas que entregarle y buscar esa gracia de salvación. Está abierto el altar para el que quiera venir a conciliarse nuevamente con Papito Dios y necesitas que alguien ore por ti. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Papito Dios, por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de cada uno de nosotros. Toca nuestra mente y nuestro corazón. Queremos poder llegar a tu presencia, Papito Dios. Eres el grupo que va contigo. Gracias por esta carta que nos has enviado. Gracias, Papito Dios. Bendito seas. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Aleluya. Bendito seas, Señor. Gracias, Papito Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aleluya.